Ahora sí, hermana, el tiempo es suyo. Muy buenas noches. ¿Cuántos están felices de estar aquí? ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios en este lugar hoy? Amén. ¿Y saben qué? Solo aquel que esté dispuesto a recibirlo lo va a hacer. El Espíritu Santo es un caballero, no forza la voluntad humana. Cada quien tiene que voluntariamente decidir ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que juntos podamos cumplir con la misión más importante que se le haya asignado a alguien en el mundo, y es la de terminar la obra de la predicación del Evangelio. Así que como ya estamos seguros de que está aquí en la tierra y que está haciendo su trabajo, nosotros podemos desear, querer, anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Hoy es miércoles, nuestra cuarta noche, y vamos a estar hablando acerca de los hijos espirituales, hijos en el Espíritu. Vamos a inclinar nuestro rostro en este momento. Padre, te damos gracias. Muchas gracias por todo lo que aquí hemos recibido. Hemos alabado, hemos orado, hemos saludado a nuestros hermanos. Estamos felices, contentos, gozosos. Y en este momento venimos con el corazón abierto a escuchar tu voz. Padre, no podíamos esperar todo el día, anhelábamos que llegara esta hora, donde tú te manifestarías, Señor, aquí en el templo, y donde tu presencia se manifiesta. Hay sanidad, hay conversión, hay plenitud, hay reconciliación, hay gozo. No queremos salir de aquí iguales, Señor. Llénanos de tu santa presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Todos estos días hemos estado repasando los 3 propósitos principales de esta campaña que se llama Una familia en el Espíritu. El Espíritu Santo en la familia. ¿Hay alguien aquí que pueda decirme los 3 propósitos principales de la campaña? 3 propósitos. ¿Alguien se lo sabe los 3? ¿No? Ok, vamos a repasarlo. Propósito número 1. Que podamos entender que el Espíritu Santo ya está aquí en la tierra y que Él es quien nos convence de pecado y de juicio. Propósito número 2, anótenlo porque se pueden llevar uno de mis libros esta semana. Propósito número 2, que le permitamos al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer y a creer en el verdadero Dios y en Jesús su Hijo, nuestro Salvador. Y el propósito número 3 es que podamos tomar la decisión de enlistarnos, así como me enlisté yo hace unos años, y decir, sí, Señor, tú puedes contar conmigo. Yo voy a ir y voy a predicar tu palabra. Ando reclutando, ando enlistando personas como el ejército para que vayan a predicar la palabra de Dios con poder. Es el propósito número 3, que tú puedas tomar tu decisión por venir a Jesús a contar tu historia, animar a otros para que vengan a los pies de Cristo. Entonces hemos estado estudiando hasta ahora. El domingo hablamos de nacer en el Espíritu. Hablamos desde la caída de Lucifer, la creación, y cómo allí en el huerto del Edén el enemigo le engañó a Adán y a Eva, le cambió la mente y les hizo pensar que Dios mata, que Dios destruye, que en Dios no podíamos confiar, que su ley no era segura. Y decíamos ese día que allí nació la ansiedad y la depresión. Como decimos los dominicanos, allí le movieron el piso. Porque si no puedes confiar en quien te creó, estás perdido. No importa el futuro, no importa el pasado, estás perdido. Allí Satanás convenció, no podía cambiar la esencia de quién era Dios, pero pudo cambiar la mentalidad del hombre con respecto al amor de Dios. Y yo hablaba con mi esposo, creo que fue esta tarde, que es lo único que el enemigo puede hacer. El enemigo lo único que puede hacer es confundirte la mente a ti y a mí, porque a Dios Él no lo puede cambiar. Su ley de amor y su esencia es tan buena que a veces nos parece mentira. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Y dice también, estudiamos en el día
domingo estudiamos, el lunes estudiamos el Espíritu Santo y las finanzas. Un tema bien delicado, pero aprendimos a salir de deudas. ¿Cuántos tomaron nota? ¿Cuántos empezaron a orar por esas deudas? ¿Verdad que fue bueno? Yo hubiera querido que en la iglesia me predicaran eso cuando ya estaba hasta aquí de deudas. Y bendito sea el nombre de Dios, que te ama tanto, que me mandó desde Katy, Texas hasta aquí para decirte que hay esperanza, que Dios resuelve nuestras deudas, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, porque luego, ¿sabes qué va a hacer el Señor con ese dinerito que te va a sobrar? Te va a poner a viajar y a llevarte a tu familia a compartir la palabra como estoy hoy. Alabado sea el nombre de Dios. Y el martes, hablamos ayer, una madre en el espíritu, hablamos de la vida de Ana. Como Ana, sin importarle lo que Elcana, Penina, el mismo sacerdote hiciera, ella decidió cumplir con la ley de Dios, decidió escuchar la voz de Dios, decidió cumplir con el requerimiento que se necesitaba con los levitas y entregó a su hijo Samuel para que pudiera hacer la palabra de Dios allí, porque los demás no querían escuchar la voz de Dios. La palabra de Dios escasea cuando la gente no quiere escuchar la voz de Dios. Cuando le creen al enemigo de que ya Dios no habla. Y Dios continúa susurrando. Fue el Espíritu Santo que te dijo esta tarde, párate y ve a la iglesia. Aunque estabas cansado, todo el día estuvimos, no me acuerdo cómo se llama el lugar, en Hacienda Nueva, bien lejos de aquí, diciéndole a la gente, Dios, a los niños, Dios tiene un propósito en tu vida, tú eres especial para Dios. Llegar, bañarnos y venir, solo el Espíritu Santo puede darnos las fuerzas para hacerlo. Y hoy vamos a hablar a los hijos espirituales. Hay alguien, yo le prometí a una amiga, ella me está mirando como se le olvidó, yo le prometí a mi amiga que si venía hoy y todas las noches, ¿tu nombre cuál es, mamá? Mari, le iba a regalar uno de mis libros y ella vino y he estado asistiendo todas estas noches. Así que Mari, aquí está mi libro y anhelo un día poder escuchar cómo este libro te ayudó a conocer un poquito más acerca de Dios. Gracias por venir. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de los hijos espirituales, hijos en el espíritu. Vamos a estudiar la historia de 3 hijos y de una nuera. Y desde que digo nuera, yo sé que ustedes saben de qué nuera voy a hablar. El primer hijo que vamos a estudiar es vamos a hablar acerca de José. Podemos leer su historia en Génesis 37 y allí en detalle vamos a poder conocer cómo José, a pesar de tener un hogar disfuncional, con un papá, 4 esposas, ¿verdad? Porque habían 2 esposas y 2 concubinas. Vamos a decir 4 madres. Un padre, 4 madres y 2 hermanos, si incluimos a Dina. Y a pesar de eso, José tenía una conexión especial con Dios. Dios se revelaba a José en sueños. Y eso me hace pensar que es real, que el Espíritu Santo todavía habla de otras formas, no solamente cuando oro y leo la Biblia. Porque el Señor se reveló a José, no a través de la Biblia, no a través de la oración, sino que le habló en sueños. José conocía la voz de Dios. José sabía que esos sueños tenían algún significado. Por eso los repetía a sus hermanos, los repetía a su papá, sin miedo. Hermanos, hay que aprender de José a no tener miedo. A veces nosotros oímos la gente hablando y dice un pastor que a mí me encanta, el pastor César Ureña, Julio César Ureña, él dice, es más fácil oír a una gente decir, porque el diablo me dijo, pero cuando tú dices, pero Dios me dijo, la gente te mira como, y esta blasfema. Miren, toda buena dádiva y todo don precioso proviene de lo alto, del Padre de las luces. Yo le enseño a mis hijas, cuando usted tiene deseo de ir a ayudar a alguien, eso no viene de usted, a usted se lo dijo Dios. Y le enseño que lo diga, mami, Dios me dijo que ayudara a la hermana que tenía tal problema. ¿Por qué? Porque voy enseñándole a abrir su oído a escuchar la voz de Dios. Pero a los hijos que están aquí, yo te voy a decir un secretito. Aprendemos a escuchar la voz de Dios cuando escuchamos la voz de nuestros padres en casa. Eso es profundo, anótalo.
Porque si tú estás criando a tus hijos, si tú crees que está bien que ellos hagan lo que quieran, tú estás dañando el proceso para que ellos puedan aprender a escuchar la voz de Dios. Eso no lo dije yo, eso lo dice Elena Harmon de White. Yo lo he leído en el libro, tengo que buscar la cita. Desarrollamos nuestro oído para oír la voz de Dios cuando en casa con papi y con mami aprendimos a escuchar la voz de nuestros padres. Pero ¿qué nos dice, verdad? Zacarías dice que el Señor para este tiempo volvería el corazón de padre a los hijos a los padres, porque ya hemos perdido ese amor de oír lo que mamá y papá nos dicen. Ya lo sentimos desfasados. Y ahí me incluyo, porque muchas veces tengo que recogerme y decir, Raquel, tú vivirás en Estados Unidos y ella fue criada en otro ambiente, pero la sabiduría del Espíritu Santo se pasa de padre a hijos. Ella tiene el don de ver el peligro que a mí me puede pasar. Los padres son avisados por el Espíritu Santo cuando los hijos están en peligro. Yo no sé cuántos de ustedes han estado con un niño que ha estado en peligro de ahogarse o con alguna situación y la mamá o el papá, donde sea que estén, dice, es que yo sentía que algo le iba a pasar a mi hijo. ¿Verdad que lo han oído? Es que le avisa a los padres. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros volvamos nuestro corazón a nuestros padres. José, a pesar de que vivía en un hogar disfuncional con muchísimos problemas, José aprendió a escuchar la voz de Dios y representa a los padres, a los hijos que tuvimos los padres en la casa. Él tuvo ambos. Su madre murió estando él bien jovencito, pero tenía allí, ¿verdad?, papá y mamá en su casa. Y sin embargo, aunque no eran perfectos, eran amorosos, eran responsables. José llevaba una vida, ¿verdad? Sus hermanos lo fastidiaban bastante, pero su papá le daba mucho amor. Vamos a ver otra historia. El segundo personaje, el segundo hijo, David. Podemos leer parte de su historia. Vamos a buscar en Primera de Samuel. Me encanta que aquí están regalando Biblias. Si usted no ha venido a la campaña, venga, porque tenemos aquí Biblias para todos los que asistan, que quieran. Primera de Samuel, capítulo 17. Y vamos a leer los versículos 12 al 18 para hacer el énfasis de la vida de David que queremos ver. Primera de Samuel 17, los versículos 12, 18 y 20 dice: Ahora bien, David era hijo de un hombre efrateo de Belén de Judea, que se llamaba Isaí, y tenía, ¿cuántos hijos? 8 hijos. En los días de Saúl, este hombre era anciano de edad muy avanzada. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido tras Saúl a la guerra. Los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Samael, el tercero. David era el menor. Y mientras los 3 mayores habían ido tras Saúl, David iba y volvía donde estaba Saúl para apacentar ovejas de su padre en Belén. Aquel filisteo se aproximaba por la mañana y en la tarde, presentándose así durante 40 días. Eso no fue un día, 2 días, una semana. Ellos tuvieron 40 días luchando con esa situación. Y dice que Isaí dijo a su hijo David: toma ahora para tus hermanos 20 kilos de grano tostado y estos 10 panes y llévalos deprisa al campamento donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe de familia de Millar, y averigua si tus hermanos están bien y toma alguna prenda de ellos. El 20 nos dice: David se levantó muy ¿de qué? Muy temprano, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, tomó las cosas y se fue como Isaí le había mandado. Llegó el círculo del campamento con las fuerzas disponían la batalla y daban el grito de guerra. David tenía un padre ya bien adulto. Ahí prueba que aunque tu papá tenga la edad que tenga, tú tienes que escuchar la voz de tu papá. Porque David podía decir: pero ¿qué sabe este hombre? Incluso yo me pregunto si David estuviera diciendo: ven acá, pero no me mandó a la guerra y ahora entonces me está mandando para acá, me está
me estaba mandando a llevar mandados cuando ya vino Samuel y a mí me ungieron de rey. A veces nosotros nos queremos un poquito más alto, ¿verdad? Porque una posicioncita, un mejor trabajo, una empresa que nos está yendo bien, y ya como que mami y papi, como que el capítulo anterior decía que ya David había sido ungido rey. David sabía cuál era su propósito en la tierra. Y me voy a ir un poco más lejos y te voy a decir algo. Jesús sabía cuál era el propósito de la tierra y fue 30 años carpintero obediente a su papá. Yo no sé ustedes, pero miren, yo tengo 17 años con un negocio. Y yo a veces le digo, Señor, ¿cuándo me tocará tal posición? Y el Señor me dice, ¿te estás quejando? Son 17, él tuvo 30 raspando madera, clavando clavos, y David cuidando ovejas. Aún había sido ungido rey. ¿Por qué? Porque era un hijo obediente. Y la obediencia trae bendición. Este obedeció la voz de su padre, que le enviaba a cuidar las ovejas, aún sabiendo que ya había sido elegido por Dios como rey de Israel. Al obedecer la voz de su padre, aprendió David a obedecer la voz de Dios. Así es como nosotros hoy en día podemos enseñar a nuestros hijos, y así es como nosotros lo que deseamos oír la voz de Dios. Me decía uno de los voluntarios que vino con nosotros, yo oigo tanta gente decir que oye a Dios, que oye a Dios. Yo quiero, yo le dije, vas a oírla. Porque solo el que quiere va a prestar oído. El que no cree y no quiere va a decir, no, eso es casualidad. Eso me lo imaginé. Me acosté muy lleno y me soñé eso. Y me da risa porque mi esposo que aquí está, que yo le digo, qué bueno que viniste a acompañarme. Alabo a Dios porque está aquí. Al principio no me creía mucho, porque mi mamá lo hace, yo lo hago con frecuencia y no me doy ni cuenta cuando lo digo. Ay, que escuché que Dios me llamó, me dijo esto, me avisó tal cosa. Pero en una ocasión, un viernes de noche, me levanté desesperada a medianoche porque me soñé que mi papá, que tiene una camioneta de gas, en Santo Domingo le ponen gas propano a los vehículos a veces porque es un poco más económico, y soñé que enfrente de la casa de su mamá, mi abuela, la camioneta se había encendido en llamas y que alguien vino corriendo y le dijo, Carmona, a él lo llaman por su apellido, Carmona, la camioneta está prendida. Y él, no, yo tengo aquí las llaves. No, prendida en fuego. Y él salió corriendo y todo el mundo salió corriendo a echarle arena, y yo me desperté sudada y me dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Digo, soñé que a mi papá se le prendía la camioneta y que mira, y le di todos los detalles. ¿Por qué? Porque por tradición dominicana, si tú cuentas el sueño, supuestamente no se da. Nosotros no creemos en eso, pero igual se lo conté. Eso fue viernes, hermanos. El sábado fuimos a la iglesia, regresamos a descansar a la tarde para volver al club. Y en eso me llama mi papá y estamos hablando y me dice, muchacha, tú no sabes lo que me pasó. Digo, deme un segundito. Puse el teléfono en altavoz. Cuéntele. Y empezó, la camioneta estaba parqueada frente a la casa de mamá. Y yo llegué a llevarle una comida a mamá y vinieron corriendo que la camioneta estaba encendida y yo me quedé. Y Eri se quedó. Todos los mínimos detalles que había soñado esa noche pasó ese día. Y gracias al Señor se salvó la camioneta. Pero yo quiero que tú sepas que hay cosas que no tienen una explicación lógica. Porque yo pude decir, bueno, me comí tal cosa y me soñé. ¿Cómo? Hay algo más allá del conocimiento humano. La ciencia, la gente se inventa que el poder superior, que no sé qué, que la naturaleza. Mira, nuestro ser superior se llama Cristo. Cristo Jesús tiene aquí en medio de la tierra el Espíritu Santo que va hablándote y va conectando los mensajes. Y ese día mi papá necesitaba esa oración a esa hora de la mañana para que su camioneta no se perdiera. Es necesario que nosotros creamos que todavía el Espíritu Santo funciona. La historia de David nos habla de un joven obediente, criado en un hogar funcional, que representa a los hijos que crecen en casa con ambos padres, a veces cristianos, ¿verdad? Que creen y sirven a Dios, pero igualmente no se quedan nada más con que mi mamá cree. Ustedes sabían que muchos hijos se van a perder porque nosotras las madres le enseñamos que yo oro por ti y tú vas a estar bien. Eso no tiene un origen bíblico. Cada persona, cada madre, cada padre debe de conectarse con Dios y debe de conectar la mano de sus hijos con Dios.
para darle permiso a que si un día nos toca bajar al descanso, nuestros hijos lo podamos ver en el reino de los cielos. Yo tengo la misión, y corrijo a mi mamá cada rato, cuando ella le dice a mi hermana, no te preocupes, yo estoy orando, digo, mami, ore ahora con ella. Y dígale, mantente en oración, porque nosotros no creemos que la persona debe de ir donde una persona para que interceda. La persona tiene que ir, conectarse directito con la presencia del Señor. Entonces eso es importante. David tenía un padre conectado, ¿verdad? Y David igual aprendió a conectarse con Dios. Nunca debemos olvidarnos de Dios. Y el tercer hijo que vamos a hablar hoy es Josías. Josías es una historia que a mí me encanta. La encontramos en Segunda de Crónicas, el capítulo 34, perdón. Segunda de Crónicas, capítulo 34, los versículos del 1 al 3. Esta es una historia muy bonita. Dice que Josías tenía ¿cuántos años? 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. Mi hija mayor tiene 9 y yo no me imagino a mi hija como presidente de un país. Por eso sería catastrófico. Pero Josías era un niño a quien Dios había elegido para esa misión. Y eso me dice a mí que si el Señor decide que mañana tu hijo o el mío va a ser el presidente, el director de canto en la iglesia y va a dirigir los conquistadores, tú tienes que prepararlo para ello. Josías había sido entrenado por Dios para eso. Reinó 31 años en Jerusalén. ¿E hizo lo que? ¿Ante los ojos de quién? Y anduvo en los caminos de su padre David. Anoten allí, subrayen. Sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar ¿a quién? Al Dios de su padre David. Y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y Jerusalén de los lugares altos, de los árboles rituales de acera y de las imágenes talladas y de las imágenes de fundición. A los 8 años empezó a buscar al Dios de su padre David. Es que hay 2 dioses, ya lo hablamos aquí. Está el Dios que tú puedes hacer una falsa imagen. Por eso dice el primer mandamiento, no te harás, no, dice Dios, ¿verdad? Al Dios verdadero. Si tú te haces otra imagen, no se está refiriendo a imágenes de hacerlo, sino no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Quiere decir que tú puedes venir a la iglesia, tú te puedes bautizar, tú puedes venir cada culto, tú puedes leer la Biblia. Si en tu mente el enemigo ha plantado la imagen de un Dios tirano, de un Dios que no te perdona, de un Dios que te hostiga, de un Dios que cuando te pasa algo malo tú dices, Dios me está castigando. Ese Dios no te va a funcionar. Cuando tú caigas enfermo no vas a venir a clamar a Él, porque tú piensas que la enfermedad te la mandó Dios. Cuando la palabra de Dios dice que lo único que quiere es tu bien. Dice, no quiero la muerte ni del impío. ¿Cuánto más del creyente? Pero aquí dice que Josías siguió los caminos de Dios, el Dios de su padre David. En realidad él no era hijo de David. Los padres y abuelos de Josías, el padre y el abuelo de Josías, fueron bien malos. Y está registrado aquí en la Biblia. Amón era bien malo, y antes de Amón estaba Manasés, que también fue bien malo. Sin embargo, él se conecta con el padre David, ¿verdad? Porque David era alguien que había aprendido a creer en el verdadero Dios. Escuchaba la voz de Dios y fue llamado amigo de Dios. Y así también Abraham, hablábamos antes de anoche. Siempre en la historia ha habido personas que no han tenido miedo de escuchar la voz de Dios, que el Espíritu Santo se le ha manifestado y que han tenido éxito a pesar de lo que pasa en tu familia. Yo vengo hoy a traerte esperanza, que no importa si tu hogar fue disfuncional, no importa si tus papás eran buenos cristianos, no importa si tu papá, tú no lo quieres ni mencionar en la lista porque te abandonó o porque era un malhechor y te enseñó cosas malas. Tú puedes, con la ayuda del Espíritu Santo, aprender a ser un buen hijo. Todos tenemos un padre ejemplar
que se llama ¿cómo? Dios. Cristo Jesús es nuestro Padre y también es nuestro esposo. Él es todo para lo que falta. Hay personas que han perdido un hijo y tienen un dolor tan grande que reniegan a Dios. ¿Sabe quién llena ese hueco de ese hijo que no está? El Espíritu Santo. Cada vez que tengas el deseo de ver ese hijo que se te fue o esa hija antes de tiempo, clama y di, Espíritu Santo, ayúdame. ¿Sabes lo que va a pasar? El enemigo va a parar de angustiarte porque él no quiere que te comuniques con Dios. Cada vez que sientas dolor porque tus padres fallecieron y no lo tienes ahorita y te quisieras comunicar con ellos, como nos pasa a nosotros con el padre de mi esposo, que a veces quisiéramos llamarlo y hablarle y no está, falleció. Nosotros ¿qué hacemos? Oramos y el Espíritu Santo llena ese hueco. Por eso es que es fundamental que creamos en el poder del Espíritu Santo. Porque no te puedo decir eso y luego tú decir, bueno, pero eso va a pasar al final de los días. ¿Dónde dice la Biblia eso? Génesis fue en el principio, antes de la fundación del mundo, la tierra desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay poder en Dios a través de su Santo Espíritu para hablarte hoy, para consolarte. Eso es lo que más me gusta. De todos los oficios del Espíritu Santo, el que más disfruto ahora es el consolador. Trae consuelo. En cada esquina veníamos de camino y Eri me dice, mi esposo, ay, a mi amigo, compañero de trabajo, se le murió su papá. Murió en un asilo y no se enteró sino porque la funeraria lo llamó, me imagino que para que pagara. El asilo no se molestó en llamarlo para decirle, tu papá está falleciendo o tu papá se murió. Él no tenía detalles si había sido ese día, 2 o 3 días antes, cuándo fue. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Porque en ocasiones, y en nuestra cultura se ve menos, nosotros soltamos a nuestros padres por las cosas que ellos han hecho. Y yo te voy a ahora hablar de alguien que no solamente fue buena hija, sino que cuidó de una que no era ni siquiera su mamá. Y esa era Ruth. Ella es la 4ª persona que vamos a estudiar hoy antes de cerrar. El libro de Ruth, la historia de Ruth es tan impresionante que no le dedican un versículo, un capítulo. A Ruth le dedican un libro completo. 4 capítulos porque su historia nos puede enseñar muchas cosas. Y te animo a que cuando llegue a tu casa puedas abrir tu Biblia y puedas leerlo allí. Ruth era moabita. Ustedes sabían que los moabitas eran descendientes al principio de la misma rama de Israel. Los moabitas eran hijos de las hijas de Noé con Noé. O sea, vinieron a ser familiares de los israelitas, pero como se habían apartado de los caminos de Dios, empezaron a adorar ídolos. Pero resulta que sí, que en la historia se le contaron a algunas personas, le hablaban a algunas personas acerca de Dios, acerca del Dios que los sacó de Egipto. Y posiblemente Ruth había escuchado un poquito acerca de esa historia. Llega Noemí con su esposo y allí viene Ruth, que al parecer era bonita, se enamoró de uno de los hijos de Noemí, se casaron y poco tiempo después llegó el día malo. Enfermaron y murieron, tanto su suegro, su cuñado y su esposo. Y yo quiero que tú sepas que mientras estemos aquí en la tierra, aunque nosotros decidamos servir a Dios, puede llegar el día malo. La palabra de Dios dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días. Y eso no lo vamos a poder evitar. El día malo le llega al creyente y al no creyente. Porque el enemigo es tan sucio y tan feo, Jehová lo reprenda, que él ataca a los suyos y ataca a los hijos de Dios. Si tú estás siendo atacado, dice la palabra, no diga que eres tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Reprenda al enemigo que te está enfermando, que te quiere quitar la vista de que mires a Jesús. Levanta una maraquita y ahí vino Noemí, que salió de Belén, la casa del pan, y se fue a Moab buscando mejor vida. Y yo no voy a entrar en detalle con la mejor vida, porque aquí tenemos Moab y tenemos Belén también. Aquí en El Salvador hay mucho pan,
Hay mucha palabra, hay mucho terreno y muchas personas están muriendo cruzando atrás del pan que no hay de aquel lado. Pero yo te vengo a animar para que tú sepas que quedándote aquí con la bendición de Jehová es mejor que irte de manera ilegal y perder la vida allí donde tu familia entonces tenga que venir como Noemí para atrás sin nada. Noemí regresó amargada y hasta culpó a Dios. No, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque ¿quién me ha castigado? ¿Conocí a Noemí al verdadero Dios? Posiblemente todavía no. Porque culpó a Dios de su decisión que ella y su esposo tomaron. Esas amigas que ella dejó en Belén las encontró vivas y escaseó pan en Belén. Pero el pan que escasea, pero hay palabra, te llena más que cuando hay pan, pero no hay palabra. ¿Entendiste? Es mejor estar sin pan en Belén que en Moab sin palabra. Allí fue a encontrar la muerte de su esposo y sus hijos. Regresa a Belén cuando le avisan que ahora ya regresó el pan a Belén. Y allí viene con Ruth y con Orfa. Orfa representa a las buenas hijas, que no eras una mujer normal como tú y como yo, que quieren hacer un poquito de servir a Jehová, pero cuando te dicen, mira, vas a empezar a predicar la palabra, pero mira, vas a pasar por muchas pruebas porque el enemigo te va a atacar. Mira, te puedes enfermar, te puede enfermar tus hijos, te va a atacar tu matrimonio. Entonces tú dices, bueno, como que yo voy a predicar, pero como que ahora no. Porque eso como que no me encaja mucho. Eso fue lo que pasó con Orfa. Ella quería ir atrás de la palabra, servir a Jehová para allá con su suegra. Pero como que le dijeron, yo no voy a tener más hijos, vete con tu mamá, vuelve con tus dioses. Y como que la tentación era tan fuerte que se devolvió. No la juzgo, posiblemente yo hubiera hecho lo mismo. Noemí representa las personas que hoy dicen, mira, yo prefiero Belén con ella porque el Dios de ella la va a levantar y yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte de esa bendición. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por esas Ruth que Dios pone en nuestro camino. A veces las madres se afanan tanto porque sea mi hijo tal o mi hija tal que me dé el pan, que angustian las familias de los hijos. Si tu hijo te da, gloria a Dios, es lo correcto. La palabra de Dios nos manda que cuidemos de nuestros viejos, ¿verdad? Nuestros padres. Pero si no te da, te voy a contar el secretito. Dios puede tener una Ruth por allí para ti. Abre los ojos y mira quién sí me quiere ayudar. Y ámala. Porque Noemí estaba tan amargada que quería quitarse la bendición que Jehová le tenía. De Ruth vino Bet y vino el mismo ¿quién? El mismo rey David. Y ella casi que por su amargura la devuelve. Hay personas amargadas y hay muchas de nosotros que nos va a tocar cuidar de personas amargadas o de personas con problemas de salud, con algún impedimento, con amor. Hagámoslo con amor, como para el Señor y no para los hombres. Hoy yo estoy predicando tal vez para un hijo que está pasando por una situación difícil, que en su infancia fue maltratado por un padre y ahora le toca venir y cuidar de ese padre. Hoy posiblemente yo estoy predicando para alguien que su mamá se fue, no sé para dónde, nunca la crió. Te estás conectada ahorita allí, tu mamá te abandonó y ahora tu mamá te necesita. Mira, Ruth no lo pensó dos veces. A pesar de que sabía que Noemí estaba amargada, a pesar de que sabía que ya no le iba a tocar más hijos, a pesar de que le sabía que posiblemente allí iba nunca más a ver su familia, decidió por Jesús, decidió servir al Dios de Noemí. Y eso le trajo la bendición. Cuidar de Noemí le fue un placer porque no lo hacía por Noemí, lo hacía por el Dios de Noemí. ¿Cuál es ese Dios al que nosotros servimos? Ese Dios que tiene poder, ese Dios que puede proveerle. Mira, le proveyó un nuevo esposo y hasta un hijo. El Señor tiene el poder de transformar tu hogar, sea un hogar disfuncional, sea un hogar de padres amorosos cristianos, sea un hogar incompleto o inconstante o con alguien que no te ha dado un buen ejemplo o que no tienes padres. El ejemplo de Ruth es el ejemplo de una hija que no sabemos si tuvo padre. Posiblemente te crió la abuela, posiblemente una tía
y no fue la mejor porque tal vez también era amargada. Pero en Ruth podemos aprender que no hay excusa para ser buenos hijos cuando nosotros nos dejamos bautizar por el Espíritu Dios. El Espíritu de Dios todavía toca la puerta. ¿Quiénes están dispuestos a abrirle la puerta? Amén. Yo quiero que aquel día cuando el Señor me llame a capítulo, cuando yo vaya a la presencia del Señor, poder ir tranquila y decir, mira Señor, hice todo lo que pude, no solo por mis padres, sino también por todos los que estaban alrededor. Pero yo quiero aclararte algo. Ser buen hijo, el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Y en las culturas nuestras nos han enseñado que honrarlo es dar. Honrarlo va más allá de dar. Honrarlo es que tú puedes decir, ay, pero es que yo no saqué un título, entonces mi papá no se siente honrado. Lo contrario a la honra es la vergüenza. Si yo hago pasar a mis padres vergüenza por buscar pan para darle honra, como lo llama el mundo, entonces ya no lo estoy honrando. ¿Me entendiste bien? Si para yo comprarle una casa a mi mamá en mi país o donde sea, tengo que o prostituirme, o vender drogas, o hablar mentiras, o engañar, o robar, aunque la casa sea la mejor de todo El Salvador, ¿cómo se van a sentir esos padres? ¿Se van a sentir honrados? ¿Aceptarías tú una casa así? Entonces la honra viene de honrar primero ¿a quién? A Dios. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ven al Señor hoy. Aprende a obedecerle para que tu vida se transforme y tus papás sientan orgullo de decir, ese es mi hijo. Mi hijo antes era un ladrón, mi hijo antes era un malhechor, mi hijo antes, pero se encontró con el Señor. Y hoy mi hijo es diferente. ¿Hay alguien aquí que quiere limpiar su nombre con Dios? Yo quiero orar por aquellas personas que decidan que hoy en adelante van a dejar que el Espíritu Santo los haga hijos que honren a Dios y a sus padres. ¿Hay alguien aquí que quiere? ¿Hay alguien que haya venido por primera vez que quiera pasar aquí para orar con ellos? No la voy a bautizar, no se preocupe. Hoy vamos a orar para darle cabida al Espíritu Santo de que le trabaje su mente, porque fue mucha información. Pero yo no quiero irme de aquí nada más dejando información. Yo quiero que el Espíritu Santo nos ayude a traer transformación. Que podamos escuchar la voz de Dios. Y dice la Biblia, si escuchares hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Hay aquí algún hijo que piensa que puede pedir perdón a Dios por algo? ¿Hay alguien? Alguien, aunque sea uno, que haya dicho, yo tal vez tengo que orar por eso que yo siento por mi mamá o mi papá. Yo necesito perdonar. ¿Hay alguien aquí que necesita perdonar? No tenga miedo, mira al frente y párate en el nombre de Jesús. Yo sé que sí, porque yo lo he hecho. Yo he tenido que pedirle perdón a Dios y perdón a mis padres, no una vez, varias veces. Porque son humanos, porque no tenían discernimiento espiritual para hacer las cosas como tal vez debían ser hechas. Y hoy soy libre de poder decirte que Dios también puede perdonarte a ti. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien? Yo quiero ver a alguien pararse. Yo quiero orar con alguien. Yo quiero un nuevo amigo por quien orar. En el nombre, amén, gloria a Dios. Ven aquí, mamá, ven. Vengan, pasen aquí, vamos a orar. Porque algunos de nosotros ya no tenemos los padres aquí en la tierra para ir a pedirle perdón. ¿Y qué hacemos, Raquel, en ese caso? Mi madre buena ya murió, yo la mortifiqué mucho, yo la juzgué mucho. ¿Y ahora qué puedo hacer, hermana Raquel? El Espíritu Santo puede perdonarte y puede llenar tu corazón de gozo. ¿Hay alguien más aquí hoy? Aparte de mis amigas que decidieron pasar aquí. No tengan miedo, vengan, pasen, vamos a orar juntos. Vamos a pedir al Señor que nos haga mejores hijos, que nos ayude a poder honrarlo a Él y que a través de esa honra podamos llevar honra a nuestro padre y a nuestra madre. Dios tiene el poder de perdonarte. Yo creo en el poder del Espíritu Santo porque me ha perdonado a mí y yo sé que puede hacerlo contigo. ¿Tienes miedo? No tengas miedo. Pasa aquí delante. Ven a Jesús. Ven como estés a Jesús. Ven, que yo quiero orar contigo.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice la palabra, si tus pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Yo quiero ser perdonada por el Señor. Vamos a inclinarnos aquí del frente. Dios te bendiga. Si hay alguien más que quiera pasar y está con miedo de que me van a mirar, todavía preocupado, mira, levanta allí tu mano. Y ya el Espíritu Santo vio tu corazón. Él está trabajando también allí. Él te quiere perdonar y te quiere liberar. Señor, en esta hora te damos gracias. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que eres tú quien estás hablando en esta noche. Padre, aquí hay personas que tienen que pedirle perdón a sus padres antes de que los padres pasen a la tumba. Aquí hay personas, Señor, que por mucho tiempo hemos juzgado a nuestros padres de forma incorrecta. Aquí hay personas, Señor, que realmente fueron heridos por sus padres y necesitan sentir el perdón del Espíritu Santo. Necesitan sentirse, Señor, redimidos y restaurados. Padre, aquí vemos padres que ya hemos cometido muchas faltas con nuestros hijos. Aquí hay padres que hemos llevado a nuestros hijos a la desesperación, que hemos llevado a nuestros hijos a tomar decisiones incorrectas porque pensamos que está bien tal vez mentir si eso va a traer el pan. Padre, pero hoy hemos conocido al verdadero Dios, al Espíritu Santo que funciona, al que trae el pan, nos persigue y nos alcanza. Señor, perdónanos por las faltas y los pecados cometidos. Señor, aquí vemos, Padre, que tenemos nuestros hijos que se han apartado de ti. Yo te pido, Espíritu Santo, que en esta hora, donde quiera que se encuentre un hijo tuyo, un hijo nuestro, allí tú los alcances y le hagas sentir que lo necesitamos aquí. Que tú, Señor, necesitas su historia de redención. Que no importa lo que haya hecho, tú lo perdonas, lo limpias, lo transformas y lo usas para tu honra y tu gloria. Gracias por nuestros dirigentes que están aquí. Gracias por nuestros pastores que vinieron a acompañarnos. Gracias por nuestros amigos que hoy vinieron por primera vez. Mañana tráelos de vuelta. Y permite que pronto, si no es el sábado, tengamos un gran bautismo. Señor, yo sé que así sea una sola persona que haya entendido y aceptado a Dios en su corazón. Padre, yo me iría feliz, gozosa de saber que no fue en vano que tú me trajiste de tan lejos. Espíritu Santo, tócanos. Ayúdanos a tomar la decisión de venir a ti, para que tú limpies nuestra mente, nuestro corazón y nos haga una criatura nueva en ti. En el nombre de Cristo Jesús declaramos libertad para nuestras amigas, nuestros hermanos que hoy están aquí, que han levantado su mano o que han pasado al frente. Son libres en ti, Señor. Ya tú los perdonaste, así como me perdonaste a mí. Y ahora danos una nueva oportunidad de redimir nuestra familia. Porque el Espíritu Santo en la familia va a traer salvación a muchas personas en nuestra iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.